Acto cuarto. Rebanada de vida. Capítulo 15. Llegar a un acuerdo. ¿Por qué diablos acepté esto? Jim murmuró para sí mismo cuando entró en la gran habitación. Parecía que la mitad de la ciudad estaba presente y podía ver muchas caras familiares y no tan familiares. Trató de acercarse a Sarah, pero ella estaba demasiado lejos. Sin embargo, no estaba preocupado ya que Sarah podía cuidar de sí misma. No estaba muy contento con el hecho de que ella estuviera en algún lugar cazando bichos, pero era mejor que disparar a los pastores desarmados. Hablando de pastores. Oye, libro. ¿Cuánto tiempo sin ser visto? ¿Cómo va la vida? Preguntó. Libro, que estaba de pie junto a una mesa con comida, se dio la vuelta y miró a Jim directamente a los ojos. Jaime. Algo andaba mal, Jim podía darse cuenta de eso en un instante. Casi parecía que Buck estaba enojado. O al menos no de buen humor. ¿Hay algo mal? Preguntó. Por un momento, pareció como si Buck estuviera a punto de darse la vuelta y marcharse, pero luego se limitó a negar con la cabeza. No. No, no es nada. Solo tuve unas semanas de mierda, eso es todo. ¿Semanas de mierda? Jim se rió entre dientes. Eso no es algo muy agradable para un predicador. No es contrario a las reglas de su gente maldecir. Orden diferente. Libro murmuró, y Jim tomó nota mental de que algún día tendría que pedir un libro de reglas. Entonces, ¿qué arruinó tu día? ¿O semanas? Nada en particular. A veces las cosas son como son y no se puede hacer nada al respecto. Vaya, libro. Eso no es algo que un predicador debería decir. Jim murmuró. ¿No se supone que debes animar a la gente? ¿Hacerles creer en sí mismos? Sin embargo, Buck ni siquiera trató de ocultar su mal humor. Se dio la vuelta y Jim pudo escucharlo lanzándole un lo que sea. Reserve luego simplemente se alejó. ¿Quién se cagó en su desayuno? Se preguntó a sí mismo. No sé, pero ha estado así durante semanas. Creo que desde que Markson se fue. Jim se dio la vuelta cuando escuchó la voz familiar y sonrió. Oye, Phil. Oye. Respondió el hombre corpulento. Cuando me dijiste que la gente planeaba traer de regreso la fiesta de Acción de Gracias, no pensé que estabas hablando de la mitad de la ciudad. Jim gruñó, pero Phil se dio cuenta de que no estaba realmente enojado. Bueno, yo también estaba un poco sorprendido. Pero a la gente realmente parece gustarle la idea. Desde que lo sugerí. Espera un segundo, ¿lo sugieres? Preguntó Jim y Phil asintió. Sí. La gente siempre solía decirme lo bueno que era todo en su día. Ya sabes, cuando todos eran jóvenes y tenían el pelo lleno y sin barrigas gordas. El hombre corpulento se rió y se pasó la mano por la calva. Entonces, hiciste todo esto. Encontrar una habitación, conseguir un servicio de catering aquí. Jim preguntó y no pudo evitar sentirse impresionado. Maldita sea, realmente parece que te agradan estas personas. Y pensar que solo querías huir. Sí, sí. Pon un poco más de sal en la herida. Phil se burló. ¿Qué puedo decir? Fui un idiota. Desde esa cosa con Paula, la gente ha sido de gran ayuda. ¿Les dijiste que ella? Preguntó Jim, pero no terminó la oración. Todavía había mucha gente cerca y Jim no quería revelar ningún secreto. Fue una buena idea porque Phil negó con la cabeza cuando escuchó esa pregunta. Nope. Creen que es una chica muy extraña. Tal vez algún día podamos decirles. Si todo sale bien. Y eso es un sí del tamaño de un planetario. De todos modos, la comida es gratis, al igual que el café. Cava adentro. Oh, ¿dónde está? Sarah, por cierto. Fuera de casa. ¿Casa? Sí, está tratando de encontrar algunos creatures. Ya veo, murmuró Phil, pero era obvio que no tenía idea de lo que se suponía que debía decir. ¿Y estás bien con eso? Jim, que agarró una galleta y un trozo de queso, frunció el ceño al escuchar eso. ¿Por qué no debería estarlo? Preguntó y se metió la galleta en la boca. Bueno, es un poco peligroso ahí fuera y Sarah, ya sabes, ella es una mujer y... ¡Buah! Jim se echó a reír cuando escuchó eso. Por un momento, Phil pareció confundido. ¿Qué es tan gracioso? Oh, no es nada, es solo, dijo Jim mientras seguía riendo. Créeme, Sarah es más que capaz de mantenerse a salvo. Además, en nuestra relación, digamos que ella es la cuchara grande. Eso sonaba tan mal en muchos niveles, pero al mismo tiempo, era la verdad y nada más que la verdad. ¿Y, estás de acuerdo con eso? Preguntó Phil. Jim lo miró a los ojos y volvió a reír. Dios mío, Phil. No sabía que eras un poco chauvinista. ¿Crees que una mujer debería quedarse en casa, cocinar y ser una esposa fiel?
Sí, no, quiero decir, no importa. Lo siento, no quería insultarte a ti ni a Sara. Solo estaba sorprendido de que no me importe que mi amante sea mucho mejor en casi todo y que no hiera mi hombría. Bueno, no usaría esas palabras exactamente para describirlo, pero tal vez. Phil murmuró. Quizás Jim debería sentirse ofendido, pero simplemente no lo hizo. Se encogió de hombros y se tragó esa galleta. No sé. Supongo que alguna vez fue cierto. Pero ya no. Sarai y yo, hemos pasado por momentos difíciles. Parece que simplemente ya no nos molesta lo que los demás piensen. Notable. Fue lo único que Phil pudo responder. Sí, bueno, nos tomó un tiempo llegar allí, te lo digo. De todos modos, ¿cómo está el plan para hoy? Una vez que todos estén aquí, vamos a discutir qué hacer para la fiesta. Y también otras cosas. Phil explicó. ¿Otras cosas? Defina otras cosas. Jim quiso saber y el otro hombre inmediatamente levantó las manos para calmarlo. No te preocupes, no pretendo forzarte nada. Solo quería tenerte aquí como, bueno, apoyo moral, supongo. Había planeado agradecer a la gente por lo que hicieron y... Espera un segundo, ¿sugieres a estas personas que traigan la fiesta de regreso? Jim lo interrumpió y Phil suspiró. Supongo. Simplemente se siente bien. Después de lo que la gente del pueblo hizo para ayudarnos a encontrar a Paula. Sabes que técnicamente fue Sara quien la encontró, ¿verdad? Quizás deberías organizar una fiesta en su honor. Aunque Jim estaba bastante seguro de que a ella le encantaría, lo odiaría. A Sara le encantaba que la gente la adorara. Sin embargo, odiaba que lo usaran como excusa para divertirse. Lo haría, pero Sara no me parece la mujer que lo apreciaría. Phil respondió y Jim supo que tenía razón. ¿Y qué? Se supone que debo saludar con la mano y decir. Idea genial, Phil interrogación de cierre preguntó Jim y el hombre corpulento le levantó los hombros. Eso lo resume bastante bien, sí. Admitió y una sonrisa apareció en el rostro de Jim. Luego comenzó a saludar con la mano y actuó como si fuera una especie de robot rígido. Voten por Phil Carter, gente. Phil Carter para alcalde. Cuando Phil escuchó eso, sus ojos se abrieron en estado de shock. Espera, ¿qué? No. No quiero ser alcalde. No sé, eso en realidad suena como una buena idea. Joseph Brent dijo de repente cuando apareció de repente junto a ellos. No puedo ser la única persona con autoridad aquí, ¿verdad? Hola, Joe. Dijo Jim y el mariscal le dio una mirada fría. Por última vez, es Joseph. No Joe. No soy un maldito camionero. Trato de tener eso en mente. Jim se rió entre dientes. De todos modos, no es tan mala idea. El pueblo no tiene un alcalde real, ¿verdad? Al menos nunca conocí a nadie con ese título. Chicos, no hablemos de eso, ¿no? No quiero convertirme en alcalde. Phil se negó. No, es tiempo de venganza. Esto es por tratar de convertirme en mariscal. Ahora verán cómo me sentía en ese entonces. Jim se rió entre dientes. Luego agarró una silla y la llevó al centro de la habitación. Jim, no lo hagas. No. Phil ladró, pero fue inútil. Jim se subió a la silla y las primeras cabezas empezaron a volverse hacia él. ¿Podría tener tu atención, por favor? Él dijo. Más lo miraron, pero todavía no todos. Hey, gente. Atención. Solo entonces finalmente tuvo toda su atención. Oye, ¿cómo estás? Era bueno que Sara no estuviera aquí, de lo contrario, habría presenciado cómo Jim hablaba con la gente como solo lo haría un campesino sureño. Yo, gente. Hay algo que quiero hablar con ustedes. Dijo y luego miró a Phil, quien parecía completamente mortificado. Junto a Phil, Joseph levantó la mano y le dio a Jim un pulgar hacia arriba. Y ese fue todo el estímulo que necesitaba. La venganza es una puta, amigo. Jim dijo y aunque Phil estaba demasiado lejos para escucharlo, Jim sabía que el otro hombre estaba al tanto de lo que acababa de decir. Además, Jim estaba seguro de que no convertirían a Phil en alcalde. Necesitarías una elección oficial para que esto funcione, ¿verdad? Derecha. Hora de divertirse. 15 minutos y muchos apretones de manos después. No pensé que realmente te convertirían en alcalde. Jim dijo mientras estaba sentado en un banco frente a Creedy. Esto es una maldita pesadilla. Phil se quejó. Se sentó junto a Jim y miró hacia la noche. ¿Cómo? No tengo idea de cómo ser un maldito alcalde. No puede ser tan difícil. Joseph murmuró. Era el tercer tipo en el banco y miró a Phil. Mira a quien nombraron mariscal. Esta ciudad no tiene ningún estándar, te mezclarás muy bien.
Simplemente no trates de actuar como si fueras realmente competente. A la gente no le gusta eso aquí. ¿Alguna vez se calla? Phil le preguntó a Jim, quien solo pudo suspirar. Sí, pero el precio es demasiado alto. Waka waka waka. Joseph hizo gárgaras antes de volver a ponerse de pie y estirar las extremidades. Bueno, fue un día loco. Creo que voy a ir a casa ahora y llorar hasta quedarme dormido. Tal vez voy a hacer una redada por drogas esta noche. Escuché que la esposa del viejo Fraser tiene un escondite secreto de estimulantes en una de sus porcelanas muñecas. Si escuchas explosiones y disparos, no te alarmes. Solo seré yo luchando contra una señora de 90 años. Ni Jim ni Phil dijeron nada. Solo querían que se fuera. Cuando Joseph finalmente se fue, Phil negó con la cabeza. ¿Dónde diablos encontraste a este tipo? Es una larga historia. Jim suspiró. Y no tengo muchas ganas de compartirlo con nadie. Permanecieron en silencio por un rato antes de que Phil suspiró una vez más. Alcalde Carter. Suena como una maldita broma. No sé. Me gusta. Dijo Jim. Suena bien. Ciertamente suena mejor que el mariscal Renard. Pagarás por esto algún día, te lo prometo. Phil susurró. No estaba claro dónde estaba realmente enojado o no. Quizás necesitaría algo de tiempo para asimilarlo todo. ¿Tomarás represalias por mi represalia? Phil, en un momento alguien tiene que romper el ciclo del odio o todos pagaremos el precio. Jim trató de razonar con él. ¿Quieres decir que debería ser yo quien te deje libre para que puedas tener esta victoria moral? Bastante, sí. Jim reflexionó. Además, con esa mente aguda tuya, eres la elección perfecta para alcalde. Me viste en un instante. Te odio. Jejeje, sí, lo entiendo mucho. No te preocupes, te acostumbrarás. Ahora discúlpame, me voy a casa ahora. Si no hay nada más, dijo Jim y se puso de pie. En realidad, ahora que lo pienso, murmuró Phil y de repente Jim se dio cuenta de que estaba metido en una mierda. Ya que ahora soy el alcalde, creo que debería ordenarle a alguien que asuma toda la responsabilidad de la fiesta de Acción de Gracias. Bueno, mierda. Bueno, mierda. Jim expresó sus propios pensamientos. La venganza es una puta, ¿no? Phil agregó con una sonrisa arrogante en su rostro. Seguro que lo es. Supongo que no hay forma de que yo salga de esto, ¿eh? Ni una oportunidad en el infierno. Simplemente se ofreció como voluntario, señor. Era tarde en la noche cuando Jim finalmente regresó a casa. Trató de estar lo más callado posible ya que no quería despertar a Sarah. De hecho, fue bastante divertido, le recordó a Jim todas esas veces en las que había llegado tarde a casa y trató de no despertar a Lydia. No hace falta decirlo. Nunca había funcionado. Ni una sola vez. Podía decir que Sarah estaba en casa, podía sentir su presencia en el fondo de su mente. Eso significaba que estaba cerca. Pero su conciencia sintió como si fuera solo un susurro. Eso podría significar dos cosas. Ella estaba dormida o lo mantenía fuera de sus propios pensamientos. Démosle el beneficio de la duda. Jim murmuró para sí mismo cuando entró. Estaba lo más silencioso posible y llegó a su dormitorio sin causar un maldito terremoto. Se quitó la ropa y luego se metió en la cama. Sarah no se movía en absoluto, solo podía oírla respirar. Era una respiración muy uniforme, una que la gente tenía cuando dormía. Y entonces, Jim decidió simplemente acostarse y mantener la boca cerrada. No quería despertarla y... ¿Jim? Bueno, tanto por eso. Oye, lo siento, no quería despertarte. Él susurró. Ella le había dado la espalda, pero algo se sentía extraño. No estaba durmiendo. Dijo con una voz tranquila. Cuando Jim escuchó eso, tuvo que fruncir el ceño. Algo andaba mal, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de eso. Sarah. Está todo. ¿Cómo estuvo tu día? Ella lo interrumpió y él se quedó en silencio por un momento. Interesante. Y extraño. Bueno, eso era realmente cierto. Tenemos un nuevo alcalde. Joseph decidió que ser mariscal no es suficiente para sus ambiciones y ha usurpado el poder. Sarah susurró y Jim tuvo que reír. No, no es nada tan horrible. Phil es el nuevo alcalde, y yo soy el culpable de eso. ¿Culpa? ¿Por qué tienes la culpa de eso? Esa es una larga historia. Te diré algo, te puedo contar mañana. ¿Qué tal? ¿Jim? Sarah lo interrumpió de nuevo y él frunció el ceño. Su voz sonaba extraña, como si estuviera asustada. ¿Sí? Sarah, ¿qué te pasa? ¿Soy una buena persona? Hubo un largo momento de silencio. Jim necesitó un tiempo para procesar esa pregunta.
Era una pregunta bastante simple, pero lo tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? A pesar de que Sara le había dado la espalda, él podía ver cómo Sara se había abrasado el pecho y le había subido las rodillas a la barbilla. ¿Soy una buena persona? Repitió su pregunta. Jim no respondió de inmediato, todavía estaba ocupado tratando de averiguar por qué a ella se le ocurría algo así de repente. Sara interpretó su silencio a su manera. Supongo que es una forma de responder a la pregunta. Murmuró. ¿Por qué dirías algo así, Sara? Quería saber. ¿Puedes responder a mi pregunta? ¿Soy una buena persona? Jim lo pensó un rato. No porque quisiera enojarlo, sino porque no tenía idea de por qué Sara estaba actuando así de repente. No es tan fácil, Darlene. Dijo y fue entonces cuando una risa amarga salió de la garganta de Sara. Tu respuesta es bastante obvia, ¿no crees? Ella gruñó. No. No, no lo es. Respondió y fue entonces cuando Sara se dio la vuelta. La miró a los ojos y, aunque estaba oscuro, aún podía ver esas manchas húmedas en sus mejillas. ¿Había estado llorando? Si ni siquiera tú piensas que no soy una buena persona, entonces supongo que no tiene sentido pretender serlo, ¿verdad? Preguntó con un tono amargo en su voz. No es tan fácil, Sara. No hay una respuesta simple a esa pregunta. Jim trató de explicarle. La respuesta que me estás dando es bastante clara. No te preocupes, soy una niña grande. Puedo aceptarlo. Siseó, pero Jim podía decir que en ese momento estaba herida y que no podía soportarlo. No estoy calificado para responder esa pregunta, Sara. Susurró Jim. Sí, claro. Sara se burló. Eres el hombre más noble que he conocido. No. No, Sara, no lo soy. Soy un estafador y un mentiroso. Hice tantas estupideces, decepcioné a la gente y engañé a mi manera de salir de tantas situaciones malas. Un mentiroso para decir la verdad. No importa lo que diga, no importará. Te estás juzgando demasiado a ti mismo. Sara respondió. Siempre hiciste lo correcto. A diferencia de mí. Si hubiera hecho lo correcto, nunca nos hubiéramos conocido, Sara. Jim explicó. No habría dejado mi mundo natal para unirme al ejército. No habría viajado a otros mundos. No habría ido a Mars, Sara, y, bueno, conocí a Lidia. Mi vida está llena de malas decisiones. Pero condujeron a cosas buenas. Luego le puso la mano en la mejilla y le acarició la suave piel. Eso no responde totalmente a mi pregunta. Sara murmuró. Solo estás usando palabras elegantes para hacerme sentir mejor. Sara, he visto hombres buenos haciendo cosas horribles. Y he visto villanos morir como héroes. A decir verdad, ni siquiera sé si ya existe una buena persona. Al final, la vida es solo un gran compromiso. Y solo podemos esperar que una vez que lleguemos al final, podamos mirar atrás y decir que tomamos las decisiones correctas. No tomé las decisiones correctas. Sara susurró. Hiciste las elecciones correctas cuando importaba, Darlene. Oh sí. Ella siseó. ¿Y cuándo hice eso? Cuando decidiste salvarnos a todos. Golpe crítico detectado. Sara no dijo nada. Ella no pudo. Pero Jim pudo ver cómo sus ojos comenzaron a lagrimear de nuevo. Ella comenzó a sollozar y en unos momentos estaba llorando y gritando de dolor. No fue un dolor físico, no. Fue más profundo que eso. En cierto modo, Jim siempre había esperado que algo así sucediera tarde o temprano. Habían hablado de sus problemas, por supuesto que lo habían hecho. Pero eso no significa que se hayan ocupado de ello. Para Jim, todo estaba claro como el día. Sara no era una mala persona. Pero, ¿le creería si él le decía eso? Probablemente no. Porque la culpa que pesaba sobre su alma era tan enorme. Había experimentado un colapso mental debido a que ya no podía lidiar con esa culpa en Sterneheim, y todos sabemos cómo terminó. Cuando Jim había logrado volver a juntar esas piezas, con mucha ayuda de Seratul, el amistoso prelado fantasma, no había podido curar el dolor, la culpa. La vergüenza. No era algo que pudieras borrar con un beso. O un pastel de chocolate. Fue un proceso que tomaría muchos años. Y habría contratiempos. Jim hizo lo único que pudo. Extendió los brazos y abrazó a Sara con fuerza. Se sentía mal verla así. Sara no era una mujer débil. Y ciertamente no necesitaba un hombre fuerte a su lado que la protegiera. Pero incluso ella tuvo sus momentos de miedo y dudas, y lo único que pudo hacer cuando eso sucedió fue tomarla en sus brazos y consolarla. Jim no supo cuándo finalmente se durmió. Todo lo que sabía era que en un momento, sus gritos se convirtieron en un quejido. Y luego en gemidos de dolor cuando finalmente se durmió. Jim trató de permanecer despierto el mayor tiempo posible.
Trató de encontrar una solución, una idea, cualquier cosa que pudiera ayudarla. Pero no importa cuánto lo pensó, no se le ocurrió ninguna solución. Y ese fue un sentimiento verdaderamente horrible. En un momento, el sueño y el cansancio finalmente lo alcanzaron y él también cayó en un sueño desagradable, uno que no le traería ningún descanso. El sueño de Jim fue breve y sin sueños, y cuando se despertó por la mañana, lo primero que pensó fueron las lágrimas de Sarah. Giró la cabeza hacia un lado y quiso ver si todavía estaba dormida. Pero fue entonces cuando se dio cuenta de que Sarah se había ido. ¿Sarah? Preguntó y rodó fuera de la cama, pero se dio cuenta de que ella ya no estaba allí. Su presencia se había ido y eso significaba que estaba demasiado lejos. Bajó las escaleras y se dio cuenta de que alguien había hecho café. Todavía hacía calor y había una nota sobre la mesa de la sala de estar. Jim. Lamento lo que pasó ayer. Acabo de tener un mal día. Aún así, no lo pienses demasiado. Todos tenemos días malos de vez en cuando, ¿verdad? De todos modos, estoy fuera y estoy tratando de darle algún uso a ese maldito rifle. Quién sabe, tal vez puedas hacer un poco de Creature cocinado para la cena hoy una vez que regrese. Te amo. Esta mujer, será mi muerte algún día. Jim susurró cuando miró la nota. Pero bueno, ella había dejado una nota. Esa fue la primera vez. Pequeños pasos, supongo. Suspiró y luego guardó la nota. Podrías haber esperado al menos a que me despertara, Darlene. Porque Jim también tenía un trabajo que hacer. Uno que no esperaba ni un poco. Pero las órdenes del alcalde eran las órdenes del alcalde. Para cuando Jim finalmente se despertó, Sarah ya estaba a varios kilómetros de distancia. Su sueño, al igual que el de Jim, había sido breve y desagradable. No había vuelto a soñar con algo loco. Al menos no recordaba haber vuelto a soñar con algo loco. Lamentó lo ocurrido ayer. Hacerle esa pregunta a Jim había sido un gran error. Ahora solo estaría preocupado de nuevo y eso era algo que ella había tratado de evitar. Aunque confiaba en Jim más que en nadie, no le gustó cuando vio ese lado de ella, tan débil y patético. Sarah sabía lo que tenía que hacer. Tuvo que enfrentar sus miedos y sumergirse de cabeza primero. Sí, eso ayudaría. Esas dudas no eran más que distracciones y no podía usarlas en este momento. Entonces, en cambio, se concentraría en el trabajo que había acordado hacer. Sarah aceleró y después de menos de 2 horas, llegó al lugar donde había encontrado las huellas del Creature el día anterior. Ya casi no se veían huellas. El viento se los había llevado y solo gracias al buen ojo de Sarah supo a dónde tenía que ir. Hacer algo siempre fue útil si quieres enfocar tu mente en otra cosa, pero para gran consternación de Sarah, eso no pareció funcionar esta vez. No importa lo que hiciera, sus pensamientos siempre volverían a lo que sucedió el día anterior. Todavía recordaba la expresión del rostro de Warfield cuando vio a la reina de espadas renacida, y luego esa expresión de odio cuando ella le atravesó el pecho con la viga de acero. Warfield estaba muerto. Su cerebro simplemente no se había dado cuenta de ese hecho. Las heridas habían sido demasiado graves y ningún médico en este universo podría haberlo salvado. Ni siquiera la infestación podría haber hecho eso. Pero Warfield había sido un soldado hasta el final y había utilizado su último aliento para luchar contra el enemigo. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué lo había matado así? La verdad es, su vida no había significado nada para ella. Y solo cuando logró hacerla enojar, ella decidió acabar con él. Entonces, ¿qué dijo eso sobre el carácter de Sarah? Incluso ahora no se sentía realmente culpable al pensar en Warfield. Pero si no se sentía culpable, ¿por qué no podía dejar de pensar en eso? Así que sí, Sarah tenía dificultades para concentrarse en cualquier otra cosa en este momento. De hecho, estaba tan ocupada pensando en esas cosas que casi se perdió esas nuevas pistas. Casi. Las pistas parecían tener solo unas pocas horas de antigüedad. Y se veían diferentes. Era como si la criatura hubiera arrastrado algo pesado. ¿Presa tal vez? ¿Qué otra cosa? Entonces Sarah siguió las vías hasta que la llevaron a un área llena de numerosas zanjas. Subió una colina cercana y miró el lugar. Parece una red de túneles. Ella susurró. O un laberinto. Era el lugar perfecto para esconderse, y fue entonces cuando Sarah se dio cuenta de que acababa de encontrar el nido del Creature, si esas cosas realmente usaban nidos. Se quitó el rifle de la espalda y se sentó antes de echar un vistazo más de cerca a través del visor. Pero incluso entonces, no pudo evitarlo y sintió una extraña sensación de pavor en su pecho. Consígalo juntos, niña. Se regañó a sí misma y luego respiró hondo. Observar el paisaje fue clave para cada asesinato. Y esta vez no hubo diferencia.
Ninguna diferencia. Sara echó un buen vistazo a la zona. Había muchas entradas y podía ver varias huellas. Parecía que esta criatura usaba más de una entrada. Bueno saber. Tal vez podría atraerlo y hacer que se le ocurriera. Tenía que averiguar qué tan inteligentes eran estos bichos. Hasta ahora, los Creatures parecían ser criaturas muy cuidadosas. Por lo que había oído, no eran realmente nocturnos, lo que debería resultar útil. A menos que fueras una joven sabrosa perdida en el desierto. En ese caso, estaban dispuestos a hacer una excepción e ir tras de ti incluso en medio de la noche. Sara también había oído que estas cosas eran 2 veces más inteligentes que un hidralisco y 3 veces más malas. Aunque tenía sus dudas al respecto. No había nada más cruel que un hidralisco. Su pequeño baile con el Creature había sido demasiado corto para aprender algo más que esos dientes que realmente daban miedo. En serio, los Zerg tenían suficientes dientes para siglos, pero esos dientes con forma de aguja dentro de las fauces de un Creature habrían sido una buena adición al enjambre. Quizás debería enviarle una postal a Sagara. Oye, hace buen tiempo y hay algo de biomasa interesante aquí abajo. Quizás deberías comprobarlo tú mismo. Con amor, tu antigua reina de espadas. Paz. Apuesto a que sería muy gracioso. A veces pensaba en el enjambre y en su antiguo alumno. Hoy en día, lo único que oía cuando se trataba del enjambre era lo que se podía ver en las noticias. Y eso no fue mucho. Parecía que el enjambre se contentaba con mantener unido su territorio. Isa trató de mantener su oído en el suelo, pero ella tampoco había escuchado mucho. Lo único relacionado con los Zerg que formaba parte de la vida de Sara en este momento como Niadra, y estaba bien con ser la ama de llaves de Ulnar. Lo cual era extraño en su propio sentido. Mientras Sara miraba a través de la mira de su rifle, pudo sentir cómo la sensación de pavor se convertía en un trozo de hielo. Fue frustrante porque no tenía idea de por qué se sentía así. Algo andaba mal, simplemente no sabía cómo articularlo, cómo ponerlo en palabras. Lo más parecido a describir para ella sería que se sentía enferma. Pero no enfermo normal. Solo cuando ella tomara el arma en su mano, las cosas cambiarían. La empuñadura de metal se sentía extraña en su mano, pero no podía decir por qué. Era como si todos sus sentidos estuvieran desconectados, pero solo desde el momento en que se tomó las cosas en serio. Quizás alguna parte de su subconsciente quería decirle algo. Algo que ella no había considerado en absoluto. Sara bajó su rifle y respiró hondo. Esto se estaba volviendo molesto. Y patético. Ella solo estaba tratando de cazar un maldito animal, entonces ¿por qué estaba empezando a dudar de sí misma de esa manera? Levantó su arma una vez más, pero luego se dio cuenta de que sus manos estaban increíblemente sudorosas. Se secó el sudor de las palmas de las manos y trató de concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Ella miró su mano y... rabia. Furia justa. Venganza. Todo se redujo a esos sentimientos. Todos esos años llenos de dolor, muerte y destrucción finalmente la habían llevado a este lugar. Círculo completo. La muerte yacía detrás de ella. La muerte yacía frente a ella. Y ahora mismo, la muerte estaba en su mano. El dolor era caliente y agudo y sus músculos todavía estaban crispados. Esa piedra angular maldita que Mengsk había usado con ella había hecho mucho daño. Quizás incluso hubiera matado a la vieja reina de espadas. Pero esa persona ya no existía. Ahora, ella era aún más. Jim estaba detrás de ella, su arma apuntando directamente a Mengsk. Sin embargo, cuando vio cómo la reina de espadas se recuperaba, vaciló. Había 1.000.000 de razones para que él matara a Arcturus aquí y ahora, pero incluso entonces se dio cuenta de que Sara era la primera en la fila. Todos sus músculos le dolían, su cerebro latía y sintió la necesidad de vomitar. Pero no importaba. Su objetivo estaba justo enfrente de ella. Impulsada puramente por la rabia y la determinación, reunió sus fuerzas. Y luego se catapultó hacia adelante. El ataque fue rápido e impecable. Arcturus estaba demasiado aturdido para siquiera gritar, todo lo que pudo hacer fue gemir cuando las puntas de las alas de la hoja le atravesaron los hombros y lo inmovilizaron contra la pared. Estaba a su merced. Solo que Sara no sabía lo que significaba esa palabra. Nunca puedes sufrir lo suficiente por todas las vidas que arruinaste, Arcturus, gruñó mientras caminaba hacia el hombre condenado. Arcturus puso una de sus manos en las alas de su espada, pero fue un gesto inútil. Incluso ileso, no podría lastimarla. No, solo podía lastimarla usando trucos baratos. Bueno, no habría más trucos. Siseó de dolor y giró la cabeza como si estuviera buscando a alguien que lo ayudara.
Oh, estaba tan delicioso. Su reinado de terror finalmente estaba a punto de terminar y no había nada que pudiera hacer al respecto. Sarah pudo sentir cómo sus 3 corazones comenzaron a latir más rápido. Quería destrozarlo, quería usar sus uñas afiladas como navajas para pelarle la piel. Quería arrojarlo a una piscina de desove y ver cómo se convertiría en la abominación mutada definitiva de todos los tiempos. Pero más que nada, quería ver el miedo en sus ojos. Arcturus levantó la cabeza y luchó contra el dolor lo mejor que pudo. La miró directamente a los ojos. Te convertí en un monstruo, Kerrigan. Escupió. No hubo miedo. Sarah se sorprendió por una fracción de segundo cuando finalmente se dio cuenta de la verdad. Él nunca cambiaría. Nunca admitiría que había hecho algo horrible. Nunca sentiría pena por lo que le había hecho a la gente, lo que le había hecho a ella. Torturarlo no lograría nada. Solo le recordaría que nunca se arrepentiría de verdad de lo que había hecho. Arcturus Mengs era un hombre incapaz de sentirse culpable. Los ojos de la reina de espadas comenzaron a brillar mientras canalizaba sus poderes. Ella podría dejarlo ir. Su dominio se rompió, su reinado terminó. Ella había logrado su objetivo. La gente lo juzgaría. En todo caso, lo culparían por todo lo que había sucedido. Y luego todavía estaba Valerian. No permitiría que su padre regresara al poder. Sarah podría simplemente darse la vuelta y dejar este lugar. Ella podría dejar atrás a un hombre destrozado. No, no podía. Porque ella era una asesina. Y eso significaba que tenía que matarlo. Estaba en su sangre. Todos esos años, todo ese dolor. Lo había hecho personal. Nos convertiste a todos en monstruos. Susurró y puso su mano en el rostro de Arcturus, pero solo por un segundo. Trató de evadir su toque, pero fue inútil. En el momento en que sus energías psiónicas saltaron a su cuerpo, estaba condenado. Y mientras Arcturus Mengs gritaba durante su último momento en este mundo, Sarah miró su mano y sintió algo que no había sentido en un tiempo. Ella se sintió vacía. Hubo un breve momento de silencio y pudo estudiar su propia mano un poco más, sus garras y ese caparazón. Fue la mano de un asesino. Fue su mano. Y eso. No te detengas. Sarah siseó y soltó el rifle. Cayó al suelo y Sarah jadeó de angustia. ¿Otro flashback? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué exactamente este recuerdo? No estaba orgullosa de lo que le había hecho a Warfield, pero Mengsk. Matarlo era una de las pocas cosas de las que estaba orgullosa. Ella le había hecho un favor a todo el sector al acabar con él. Cerró los ojos, se abrazó el pecho y apretó los dientes. Su respiración se volvió irregular y se sintió como si estuviera a punto de vomitar, como si se estuviera enfermando. Quizás debería volver a casa. Quizás debería hablar con Jim sobre esto. O tal vez debería simplemente ignorarlo y fingir que nunca había sucedido. Sarah se sintió enferma, enferma hasta los huesos. Todo lo que quería hacer era cazar alguna maldita criatura, no contemplar la naturaleza de todas las vidas que había tomado. Le tomó bastante tiempo hasta que logró calmarse. E incluso entonces, se sintió conmovida, como si lo que fuera que estuviera tocando su centro. Después de un rato, volvió a agarrar el rifle. Al menos lo intentó. Pero cuando estaba a punto de tocar el frío metal del arma, vaciló. ¿De nuevo? Sarah susurró y se miró las manos. Estaban temblando de nuevo. ¿Por qué estaban temblando de nuevo? A estas alturas Sarah tenía miedo de que le estuviera pasando algo. ¿Por qué ahora de repente? ¿Qué había hecho ella para merecer esto? No, espera. Olvida eso. Sarah cerró los ojos y pudo sentir cómo un nuevo sentimiento comenzaba a abrirse camino a través de su cuerpo y mente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Incluso cuando el enjambre se la había llevado, no se había sentido así, tan desesperada, débil e indefensa. Fue pánico. Ella estaba entrando en pánico. ¿Por qué? Ella no podía decirlo. Pero reconoció el sentimiento. La última vez que había experimentado un pánico como este había sido cuando el mayor Rum había amenazado con matar a su padre si ella no hacía lo que él le decía. Durante años, el pánico no ha afectado su juicio. Ira, sí. Furia, sí. Pero pánico, no. Incluso durante su transformación en la reina de espadas, no había sentido pánico. La angustia, el miedo y el pavor habían estado en su mente, pero no había pánico. Porque había aceptado el hecho de que estaba a punto de morir. Estaba tan ocupada luchando contra su propio pánico que casi se percató de que algo estaba sucediendo en la distancia. Al principio, solo pensó que era un árbol moviéndose con el viento, pero luego se dio cuenta de que no había árboles alrededor. Y sin viento.
Sarah levantó la cabeza y miró a lo lejos donde algo gris se movía hacia las zanjas. Sarah entrecerró los ojos y se secó una lágrima de la cara. Patético. Fue bueno que ni Jim ni Isa estuvieran presentes. A Sarah no le gustó que alguien la viera así. Débil. Roto. Humano. La criatura a lo lejos no era humana. Sarah tardó un poco en distinguir los detalles. Anhelaba tener el rifle en el suelo, pero luego vaciló cuando vio su mano temblorosa. ¿Por qué no se detendría? Flexionó los dedos hasta que no pudo sentirlos más. Maldita sea. Sarah maldijo. Y solo entonces se dio cuenta de que maldecir en voz alta probablemente no era lo más inteligente que podía hacer mientras había un maldito monstruo cerca. El Creature estaba a unos 100 metros de distancia. Sarah reaccionó de inmediato. Se tiró al suelo y atravesó la tierra para esconderse. El Creature levantó la cabeza y dejó caer el pequeño objeto en sus fauces. Si bien Sarah no pudo distinguir ningún detalle, estaba bastante segura de que se trataba de algún tipo de presa. TSSSSSSSSKKKK, siseó el Creature y comprobó sus alrededores. Parecía aún más feo a plena luz del día. Todo su cuerpo estaba cubierto de piel gris, y esa cabeza plana que se parecía a un tiburón martillo, realmente habrían hecho una buena adición al enjambre. Si un ser daba miedo, entonces estas cosas eran fácilmente 10 veces más aterradoras. El Creature se enfrentaba a un dilema monumental. Deje atrás a su presa y corra a refugiarse, o ignore el peligro y lleve su comida a un lugar seguro. Sarah observó cómo la criatura olía el aire mientras su cola se movía de un lado a otro. Sin embargo, parecía que tenía suerte ya que después de un rato el Creature simplemente gruñó y recogió a su presa de nuevo. Sarah pensó en sus opciones. Podría agarrar su arma y alinear el tiro perfecto. Sabía que podía hacer eso, lo había probado hace un tiempo. La expresión del rostro de Bug no tenía precio. Y no olvidemos que estuvo a punto de matar a ese otro Creature que había intentado devorar a Paula. Ella había disparado ese rifle antes, entonces, ¿por qué diablos le temblaban las manos justo cuando estaba pensando en usarlo? ¿Qué había cambiado? Ella no pudo hacerlo. La sola idea de agarrar el arma, de tomarla en su mano, la hizo gemir de incomodidad. ¿Pero por qué? Había una razón, ella lo sabía. Pero en realidad no podía imaginarse qué era. Y así, retiró la mano y continuó observando a la criatura con ojos cansados. Observó cómo tiraba de su presa hacia la cuneta. Miró una vez más, asegurándose de que nadie lo hubiera visto. Al final, era solo un animal. Y no se dio cuenta de Sarah, a pesar de que había hecho todo lo posible por ser lo menos sigilosa posible. Ella no se puso de pie de nuevo de inmediato. En cambio, enterró la cabeza entre sus brazos y comenzó a gemir. ¿Qué era ese doloroso sentimiento en su pecho? ¿Por qué no se detendría? Se quedó así por lo que le parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Después de un rato, Sarah volvió a ponerse de rodillas y suspiró de nuevo. Se quedó mirando el rifle a su lado y entrecerró los ojos. Por un momento pensó en dejar esto de aquí y volver a casa. Se puso de pie y decidió caminar de regreso a casa, pero luego decidió llevarse el rifle. Sus manos habían dejado de temblar y el rifle en su espalda no se sentía tan desagradable como en sus manos. Aún así, tenía que lidiar con esto. De una manera u otra. Cuando Jim regresó a casa, detuvo el automóvil frente a la casa y salió del vehículo. «Sarah, ¿estás en casa?», gritó cuando se acercó a la casa. Había pasado todo el día en la ciudad, planeando la gran fiesta. De hecho, tenía algo de experiencia en este tipo de cosas. Sin experiencia práctica, pero había visto cómo la gente de Mar Sara había planeado estos eventos. Fue sorprendentemente complejo, especialmente si se trataba de una danza cuadrada. Afortunadamente, nadie sabía cómo bailar en cuadrilla aquí. La ciudad incluso tenía su propia banda. Bueno, banda probablemente fue demasiado. Un tipo tenía una guitarra, otro un teclado y un tercero un banjo. Ah, y alguien sabía cómo jugar al triángulo, aunque Jim tenía sus dudas al respecto. Y pasar todo el día con Joseph respirando en tu cuello fue realmente agotador. Ese tipo simplemente no sabía cuándo callarse. Lo único bueno era que Buck parecía mantenerse alejado de Jim cuando Brent estaba cerca. Le había preguntado a Joseph si él y el pastor habían discutido sobre algo, pero el mariscal se limitó a sonreír y le dijo que todo estaba bajo control. «Sarah, estoy de vuelta», dijo, abrió la puerta y entró. Miró a su alrededor y notó que alguien había estado allí. Todavía había un vaso vacío y un plato sobre la mesa. «Sarah, ¿te estás bañando?». «Estás». Blam. Se disparó un disparo y Jim reaccionó de inmediato.
Se tiró al suelo y se arrastró debajo de la mesa, como lo había hecho tantas veces. Cuando alguien te dispara, te pones a cubierto. No se trataba de ser un cobarde, era de sentido común. Mierda. Jim gritó y miró a su alrededor. El disparo se había disparado desde cierta distancia y sonaba como un... Espera un segundo. Jim susurró cuando escuchó cómo se disparó otro tiro. Y luego otro. Alguien estaba disparando un rifle, eso era obvio. Pero el tiempo entre esos disparos siempre fue el mismo. Eso no fue un tiroteo. Sonaba como si alguien estuviera entrenando. Jim vaciló unos momentos antes de que finalmente se arrastró desde debajo de la mesa y se escabulló hacia la ventana. Fue muy cauteloso, solo para estar seguro. Sin embargo, cuando miró por la ventana, vio una figura en la distancia. Incluso desde su posición, podía ver su cabello rojo. ¿Qué diablos está tramando? Jim susurró para sí mismo antes de intentar acercarse a ella. ¿Sarah? ¿Estás bien? Preguntó, pero la voz en el fondo de su mente permaneció en silencio. Sin embargo, podía sentir las emociones de Sarah. Y eran un desastre. Ira, frustración, miedo y culpa. Ahora, hay algunas cosas que nunca debes hacer. Cosas como conducir hasta un bar para emborracharse. O poner una lasaña en el horno cuando sabía que tenía un horario apretado. O disparar armas cuando estás enojado. Cuando Jim estuvo seguro de que no había una invasión, se acercó a la puerta y salió de la casa. Sarah estaba usando las ruinas del antiguo asentamiento como campo de tiro. El mismo asentamiento que probablemente los confederados habían incendiado cuando abandonaron este mundo. Hasta ahora, ni Jim ni Sarah se habían molestado en comprobar este lugar, sobre todo porque las pocas casas que habían formado parte de este lugar no eran más que ruinas que se habían marchitado hacía mucho tiempo. ¿Sarah? Preguntó Jim, pero solo fue recompensado con otro disparo ensordecedor. Sarah se acostó sobre una manta y levantó la cabeza. No para saludar a Jim, sino para comprobar si había logrado dar en el blanco. El objetivo había sido una lata, y sí, ella lo había acertado. Repetidamente. Querida. ¿Qué te pasa? Preguntó cuando finalmente la alcanzó. Sarah ni siquiera miró hacia arriba. Hola Jim. Dijo con una voz tranquila antes de cargar otra ronda en la cámara. Sarah, ¿te importaría explicar qué está pasando? Blam. Sobre. Murmuró con la mano aún presionada en los oídos. Fue otro disparo perfecto, y uno más puede ser víctima de las habilidades superiores de francotirador de Sarah. ¿Entrenando, no puedes ver? ¿Desde cuándo necesitas entrenamiento? Preguntó Jim y Sarah recargó su rifle. Todo el mundo necesita entrenamiento de vez en cuando. El hecho de que haga que parezca fácil no significa que sea fácil. Sarah explicó. Sarah, ¿qué te pasa? Preguntó Jim y se arrodilló junto a ella. Le puso la mano en la espalda y le ofreció una cálida sonrisa. Ella lo miró y por un momento pareció como si estuviera a punto de contarle su pequeño secreto. Pero luego sintió cómo ella metió su mente de nuevo en su caparazón y lo excluyó. No es nada. Dijo y se puso de pie. Agarró su rifle y simplemente caminó de regreso a casa. Sarah. Querida, ¿qué está pasando? No es nada, Jim. No te preocupes, acabo de tener un mal día, eso es todo. ¿Por qué cuando Sarah dijo que todo estaba bien se preocupó especialmente? Sabía que debería hablar con ella al respecto, pero al mismo tiempo, sabía que ahora mismo no era el mejor momento para hacerlo. Nunca hables con una mujer sobre sus sentimientos cuando acaba de disparar un rifle de francotirador. Sarah regresó a la casa y se sentó a la mesa. Jim estaba a punto de preguntarle qué estaba tratando de hacer, pero luego puso su rifle sobre la mesa y comenzó a desmontarlo. ¿Es eso realmente necesario? Preguntó Jim. Esa cosa está un poco sucia ahí, pero Sarah solo lo miró molesta, y eso fue suficiente para hacer que se callara. Supongo que entonces voy a preparar la cena. El resto del día fue bastante incómodo. Jim observó cómo Sarah limpiaba cada parte del arma. Era como si estuviera buscando algo, como si hubiera algo mal con el rifle. ¿Había entrenado porque el rifle necesitaba una recalibración? ¿Estaba Sarah de mal humor porque el rifle de francotirador era inútil? Por lo que había visto, funcionó bien. Pero eso no tenía por qué significar mucho. Ella tomó el agarre en su mano y lo miró fijamente. Después de un rato, Jim se dio cuenta de que ella no estaba mirando el agarre en sí, sino su propia mano sosteniéndolo. Era como si estuviera preocupada. Su mano estaba tan tranquila y firme como siempre. Bajó la empuñadura y estudió sus propios dedos. ¿Te pasa algo en la mano, querida? Preguntó Jim, pero ella ni siquiera respondió.
Puso un plato con algo de comer en la mesa, para que ella pudiera comer donde quisiera. Sarah miró el plato y frunció el ceño. ¿Qué? Preguntó Jim. Es bueno. Vamos, Cava. Necesitas comer. Sarah suspiró y agarró el cuchillo que estaba al lado del plato. Ella balanceó el cuchillo entre sus dedos y Jim frunció el ceño. Oye, no juegues con la comida cuando Woa. Gritó de sorpresa cuando Sarah de repente tiró el cuchillo. La hoja se estrelló contra la puerta y se quedó allí. Sarah, ¿qué diablos te pasa? Gritó Jim. Sin embargo, ella realmente no le prestó atención. Todo lo que hizo Sarah fue mirar su propia mano. Querida. Estás empezando a asustarme. ¿De qué se trata todo esto? Nada. Ella solo dijo y comenzó a armar el arma de nuevo. Cuando terminó, tomó su plato y comenzó a comer. Después de eso, miró a Jim y frunció el ceño. ¿Así que cómo estuvo tu día? Ella susurró. Jim parpadeó sorprendido cuando escuchó esa pregunta. Y en lugar de seguir preguntándole a Sarah de qué se trataba todo esto, decidió contarle cómo fue su día. Bueno, Phil me pidió que lo ayudara a planificar la fiesta de Acción de Gracias. Es extraño, pero todos parecen muy útiles. Da mucho miedo si me preguntas. ¿Fiesta de Acción de Gracias? Sarah murmuró. Sí, es en unas pocas semanas. Oh, y por supuesto estás invitado. Jim se rió entre dientes, pero a Sarah no parecía gustarle mucho esa idea. Solo murmuró y continuó hurgando con el tenedor en la comida. Comió un poco, pero no mucho. Suena divertido. ¿Algo más? Bueno, Isa está de regreso y fue elegida para ser la nueva reina de New Thompson. A la gente realmente le gusta aquí, incluso decidieron crear un nuevo día festivo, LST. Día de Isa. Todos visten de gris, y no todos usamos nuestros músculos faciales. Suena divertido. Bromeó, pero Sarah ni siquiera escuchó. Bueno saber. Sarah, ¿cuál es el ma? Trató de preguntarle. Fue entonces cuando Sarah simplemente se puso de pie y se dio la vuelta. Me voy a la cama ahora. Buenas noches. Y la comida estaba muy rica. Ella dijo. Iba de camino al piso de arriba cuando se detuvo y miró bien el rifle y luego su mano una vez más. Luego negó con la cabeza y volvió a subir las escaleras. Jim estaba preocupado. Y en realidad deseaba que Isa estuviera aquí ahora mismo. Al menos entonces habría alguien alrededor que estaría atento a Sarah. Mañana hablarían, aunque Sarah no estaría feliz por eso. Sin embargo, tenía que serlo. Simplemente nunca termina, ¿verdad? Se susurró a sí mismo. Jim tiró el resto de la cena y lavó los platos. Cuando todo estuvo hecho, se quedó mirando el rifle durante unos momentos más antes de irse también a la cama. Esta vez Sarah estaba realmente durmiendo. Lo último que pensó Jim antes de que se apagaran las luces era que tendrían que hablar, a primera hora de la mañana. Desafortunadamente, su plan tenía un defecto fatal. Y ese defecto se llamó Sarah. Era astuta y cuando Jim se despertó por la mañana, se había ido una vez más. No tenía idea de cómo se las arregló para hacer eso. Sin embargo, dejó otra nota. Lo encontró sobre la mesa de la sala de estar. Con suerte, esa no sería la forma en que se comunicarían a partir de ahora. Jim. Quiero decir que usted no tiene que preocuparse por mí, pero ambos ahora qué va a hacer de todos modos. Y sé que quieres hablar. Podemos hacer eso, pero primero tengo que lidiar con esto yo mismo. Lo siento, amor, pero esto es algo que tengo que resolver yo mismo. Todavía te quiero. Sarah. En una nota al margen. La cena estuvo deliciosa. Jim dejó la nota y miró por la ventana. En este momento, se estaba preguntando cuánto tiempo podría seguir así. Incluso él tenía un punto de ruptura. Y luego se dio cuenta de que no solo Sarah se había ido, sino también el rifle. ¿Qué diablos estás haciendo, Sarah?